noches a todos. En nuestro estudio anterior estuvimos viendo algunas cosas. ¿Alguien estaba acá? ¿Se acuerda que estuvimos viendo? ¿Podría mencionarme qué vimos? ¿Qué? ¿Tarde? Temas solamente. ¿Me dicen qué tema estamos hablando? ¿Qué? ¿Alguien? ¿La guerra cibernética? Ok, guerra cibernética dice. Guerra de información. Guerra de información. El internet fue avanzando, cambiando, creciendo. Estamos viendo el progreso de Internet. ¿Desde qué año? 1969. Ok, sí. Desde el 98 también. Desde el 98. Exacto. Hicimos el foco en 1989, pero gracias, se recuerda que vimos que en 1969 hubo un invento que era el precursor del Internet, que era ARPANET. Básicamente en 1969 se consiguió conectar más de una computadora, pero por medio de cables, no era por medio de una red inalámbrica. Se conectaba así, pasaba información de una computadora a otra. Eso fue en 1969. Bien, y fuimos trazando una línea de cómo la información iba afectando al mundo, iba cambiando el mundo en diferentes sentidos. ¿Hasta qué año más o menos fuimos? Vamos a ver. Llegamos hasta el año 2016. 2015, mencionamos una cosa en 2016, tal vez, sí. Bien. Lo último que hablamos fue de una empresa, ¿se acuerdan? De una compañía. ¿Cómo se llama esa compañía? Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Ok, lo último que hablamos es de Cambridge Analytica. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esta empresa? Esta compañía. Hablamos de la historia de esa compañía. Vimos que también tenía sus orígenes, curiosamente, en 1989. ¿Sí? Que en realidad la que tenía origen en 1989 es la compañía de donde proviene esta otra compañía. Un hombre llamado Nigel Oakes. Disculpen que están atrás, está muy chiquito. Fundó más adelante, en 1993, esta compañía que se llama SCL. Lo que empezó a estudiar era el comportamiento de los seres humanos y cómo la información afectaba al comportamiento de los seres humanos. ¿Sí? Comenzó a trabajar de diferentes formas, trabajó en Afganistán y en otros lugares. Introducción de información a la población para que la población tenga un determinado efecto, por ejemplo, para que no se unan al caer. ¿Sí? Políticos o reyes, príncipes de Medio Oriente comenzaron a contratarlo para intervenir en guerras y conflictos políticos. Este hombre fundó esa compañía SSL que estudiaron cómo las personas reaccionaban, cómo cambiaban su comportamiento de acuerdo a la información que los medios liberaban. Esta compañía llegó a Estados Unidos. ¿En qué año? 2012. Vimos que llegó en 2012 a Estados Unidos. Un hombre que era parte de esa compañía llamado Alexander Links. Nix. Trajo esa idea y la recibió muy bien un multimillonario del Partido Republicano de los Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? Steve Bannon. Otro me refería. Steve Bannon no es un millonario. Robert Mercer. Es un hombre, básicamente uno de los portadores del Partido Republicano. Y tenemos también ese personaje que ustedes mencionaron, Steve Bannon. Básicamente un periodista, podemos tal vez, de extrema derecha de los Estados Unidos. Que vimos con las características de él que mencionaba en Wikipedia, ustedes se van a fijar: xenófobo, misógeno, racista.
de extrema derecha de verdad. Bien, republicanos aceptan trabajar con esta compañía que viene de Inglaterra, esto era de Inglaterra, del Reino Unido, ¿sí? Y fundan una compañía en Estados Unidos y el nombre que le ponen es Cambridge Analytica, ¿sí? Vimos eso. Vimos cómo Cambridge Analytica comenzó a trabajar en la campaña política de algunos senadores, algunos diferentes políticos de nivel, no por un puesto muy alto, pero después trabajó por la campaña presidencial de un hombre que se llamaba Ted Cruz. ¿2015? Fue en 2015. Trabajó en la campaña presidencial de un hombre que se llamaba Ted Cruz. Y en 2016, si no me equivoco, comenzó a trabajar en la campaña, ¿saben de quién? De Donald Trump. Se sabe, está confirmado que Cambridge Analytica trabajó en favor de la campaña de Donald Trump. Lo que hace esta compañía era tomar datos de millones de personas de las redes sociales y de internet y hacer experimentos con ellas. Empezó a lanzar frases y viendo cómo la gente reaccionaba a esas frases. Algunas frases que lanzaba, por ejemplo, construir un muro. Hay que construir un muro. O hay que drenar el pantano. ¿Sí? Haciendo Facebook falsos de personas republicanas supuestamente, empezaban a lanzar ideas y frases y viendo cómo las personas reaccionaban a esas ideas y esas frases. ¿Sí? Estas son dos frases famosas de la campaña de Donald Trump. Si ustedes ponen Donald Trump y esa frase, va a aparecer él cientos de veces diciendo esa frase. ¿Por qué? Porque una vez que Cambridge Analytica vio el efecto que esas frases tenían en la gente, se lo dijo a Donald Trump, tenía que decirlo en público en sus campañas, y la gente se enloquecía. De hecho, hay un testimonio de Donald Trump diciendo, la primera vez que dije drenar el pantano, Me parece tonto. me pareció que era tonto, pero lo dije porque alguien me dijo que tenía que decirlo, no dice quién, dice que alguien le dijo que tenía que decirlo. Pero cuando vi la reacción de la gente, dice, fue impresionante. La gente Cambridge Analytica entendió que este tipo de frases o algunas posturas que Donald Trump tomaba iban a ser muy favorables a su campaña. ¿Sí? De esta forma, Cambridge Analytica entró en las elecciones de la presidencia de los Estados Unidos y tuvo una gran influencia para que Donald Trump ganara la presidencia. No fue la única razón, lógico, pero tuvo una gran influencia para eso. Creo que todo el mundo que haya vivido esa campaña de 2016 de Donald Trump, por lo menos acá, en Latinoamérica, no podemos entender cómo es que ese hombre llegó a la presidencia. No sé si les pasa lo mismo. Pero parecía simplemente un payaso que estaba haciendo reír a la gente, o que parecía no realmente un candidato serio. Nadie pensaba que iba a poder pasar las internas del partido, ni siquiera del partido republicano. Y fue pasando, y cada vez tenía más seguidores. Y con frases muy controversiales aún, vulgares, poniéndose en contra a la mitad del país, con frases que decía. Se ganó la otra mitad y un poquito más del país, y acabó ganando. ¿Sí? Hablamos de esto. ¿Por qué empezamos a hablar de todo este avance de la información y terminamos hablando de cómo eso interfiere en la campaña de Trump? ¿Por qué fuimos a estudiar eso? ¿Alguien sabe?
Yo no lo dije todavía. Pero, ¿qué es lo que estamos intentando entender nosotros? ¿Cuál es el foco de nuestros estudios del primer La año? batalla de Rafia. Estamos intentando entender la batalla de Rafia, dijimos. Esa batalla que encontramos en Daniel 11. Que encontramos que, como el abuelo decía, que muchas de las escenas que acontecieron en Daniel 11 se iban a repetir, o escenas similares iban a acontecer. Entendimos que era una parábola, algo que tenía que pasar también en nuestro tiempo. ¿Cómo entender esto nos ayudaría a entender la batalla de Rafia? Y ¿se acuerdan las otras batallas que encontramos también al estudiar la historia profética? ¿Por qué necesitamos entender eso? Por ahí para saber cómo son las batallas, cómo son las peleas. Ok, ¿cómo se pelean las guerras? ¿Se acuerdan? Por eso habíamos llegado hasta esto. Habíamos visto que en las guerras en la actualidad no se pelean ya bélicamente. Habíamos visto ese concepto que se introdujo desde la Edad Fría de 1960, que era mad, que significa locura en inglés. Es una locura que haya un conflicto bélico entre dos superpotencias hoy. ¿Por qué razón era la Guerra Fría esto? Mutual Assured Destruction. Esto es las siglas en inglés de... Destrucción mutua asegurada. Exactamente. Si hubiera una guerra, habría la Mutual Assured Destruction, que es destrucción mutua asegurada. Okay. ¿Por qué era esto la Guerra Fría? Porque el primero que tiraba el misil, el otro ya se enteraba, tira el misil y básicamente son dos misiles así. ¿Qué tipo de misiles? Nucleares. Nucleares. El invento de armas nucleares hizo que no existiera guerra, conflicto bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría, conflicto directo, ¿sí? Vimos que la guerra comenzó a pelearse de dos formas. ¿Cuáles eran las formas? ¿Alguien se acuerda? Guerra subsidiaria. Uno eran guerras subsidiarias o indirectas, como por ejemplo, ¿qué vimos? Y vimos lo del... Irán, Irak, Eh, Kuwait. Irán, Irak, Kuwait. Pero durante la Guerra Fría, puntualmente, Afganistán, ¿se acuerdan el conflicto en Afganistán? Vietnam, Sí, Vietnam. Corea. Guerras subsidiarias, exactamente, o guerras indirectas. Muy bien. Y vimos que otra forma también, hay otra cosa que se utilizaba en la Guerra Fría. Información. Dijimos que era una guerra de información. Una guerra de información que tiene, por ejemplo, el espionaje, ¿sí? Se hizo muy famoso el espionaje durante la Guerra Fría, la KGB en la Unión Soviética y la CIA en Estados Unidos, ¿sí? Intentando robar información uno del otro o lanzar información a las poblaciones. Eso, hay una serie de documentales cortos del New York Times, que el New York Times escribió, que se llama Operación Infección, en realidad está en inglés, es Operation Infection. ¿Querés que lo comparte en el grupo? Por favor. ¿Solo ese o toda la lista? ¿Si tienes la lista? Mejor. Hay una lista con mini documentales de 15 minutos chiquititos. Buenísimo. Básicamente, la New York Times hizo una serie de cortos documentales explicando cómo era cómo se libró la guerra de información durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y al final te muestra cómo ese mismo tipo de guerra se está presente hoy y se está dando entre Rusia, Vladimir Putin y Estados Unidos. Después te escuché hablar de Trump. ¿Okay? Bien. Entonces, hemos estado viendo, esto es solamente un resumen, de que las guerras hoy no pueden significar guerras literales, porque necesitamos conectar los marcos y entender el tiempo que estamos viviendo. Y las guerras tienen que ser guerras que se libren por medio de esta forma. Por eso fuimos a estudiar estas cosas. Ok. Y cuando fuimos a estudiar la historia de Pirro en Italia, en Macedonia, y a compararlo y a verlo para la Segunda Guerra Mundial, que era la historia del rey del sur y del rey del norte. La historia inicial, alfa, la historia final, omega,
del rey del sur y el rey del norte, vimos que había ¿cuántas batallas que se libraban? ¿Alguien se acuerda? 4. Vimos que había 4 batallas en esa época. Que se libraban esas historias. Que tenían un patrón que se repetía. Que eran 4 batallas. En la historia del Pirro, ¿cuáles eran esas 4 batallas? Ipso, Heraclea. Heraclea, Asculio y Betleo. Exacto. Es Ipsos, Heraclea, Asculio y Benevento. Ok, está muy chulo porque está riendo por eso. Sí. Ok, pero muy arriba. Voy a hacer lo mejor. No importa, no importa. Un poco más abajo este. Y zafa. Bien. Igual que yo. ¿Qué? Creo que no, fue un poquito más abajo. Bueno. Entonces digo que estaban esas 4 batallas. Y esas 4 batallas las vimos teniendo su cumplimiento en la Segunda Guerra Mundial. Cuando fuimos a ver el alfa del rey del sur de ahora, que es Rusia, vimos que la historia de la Unión Soviética es su levantamiento en la Segunda Guerra Mundial. Y vimos que cada una de estas batallas correspondía a un evento de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? A ver, ahora sí quiero ver quién se acuerda de cuáles eran los eventos que correspondían. La batalla de Ipsos. Polonia. Vimos que era la invasión de Polonia en 1939. ¿Se acuerdan? Polonia. ¿Por qué? Porque hay una alianza entre el rey del sur y el rey del norte. ¿Qué es lo que vimos en la batalla de Ipsos? ¿Sí? Demetrio estaba aliado con Pirro. Luchaba contra un triple enemigo. ¿Sí? ¿Qué hace el triple enemigo? Vamos a poner aliados solamente. Versus aliados. Y Polonia, ¿quién teníamos aliado? Francia y Inglaterra. ¿Ok? Son los aliados que son Francia, Inglaterra. Eso fue, Estados Unidos se formó después. En ese momento era Francia, Inglaterra y Polonia, ¿cierto? Después Estados Unidos se sumó, correcto. Y contra ellos, habíamos visto que estaba quién? Hitler y Stalin se habían aliado. Ambos invadieron Polonia. Hitler el 1 de septiembre, Stalin creo que el 17 de septiembre. Justo este fin de semana se cumplieron 80 años de esa invasión y hubo un evento muy importante en Polonia que estaban transmitiendo Deutsche Welle. Estaban invitados todos los varios presidentes, menos Alemania, menos Rusia. Estaban invitados todos porque se hizo un monumento en la plaza pública ahí recordando la destrucción que se produjo. Hablaban del crimen que cometió Alemania contra Polonia porque fue una invasión sorpresiva. Claro. A veces. Claro. Gracias. Digo que en Polonia la invasión de Polonia pasaba lo mismo. Teníamos la alianza del rey del sur, que era Stalin, la Unión Soviética, y el rey del norte, que en ese momento vimos que era representado por Hitler. Heraclea. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No es Barbarosa? No, Barbarroja viene después. ¿Qué? No, que Barbarroja viene para Asculo. Sí. Vimos que era ¿te acuerdas la quiebra de la alianza que había? Sí, sí. Vimos que Heraclea se quebraba en la primera batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Y la quiebra de la alianza que vimos en paralelo era agosto de 1940, cuando Stalin quiebra la alianza con Hitler. Pero después se repone, ¿ok? Pues era la alianza quebrada.
paralelo con Ásculo, ¿qué pusimos? ¿Y en dónde? ¿Cómo quiebra Heraclea, perdón? No, en aquí ya tenemos la primer lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Esto lo vimos ahora paralelo con la de Macedonia. Cuando pusimos la línea de Macedonia, vimos que había también una quiebra del tratado entre Demetrio y Pirro, creo. Acá paralelo con Heraclea, cuando Pirro invade Tesalia. ¿Verdad? Porque teníamos la cuestión de alfa y estrella omega. Acá estamos combinando las dos historias, si se dan cuenta. Porque Ipsos es en Macedonia y estas tres son en Italia. Estamos combinando las dos para ganar espacio y tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro o no? Si no, lo repito. No, está Lo digo en forma más clara. Ok. Entonces, Ásculo era paralelo con qué? Es así como. Ahora sí, Operación Barbarossa, que es cuando Hitler invadió Rusia, ¿sí? 1941. Creo que 1941. Hitler invade las fronteras, se mete en realidad casi hasta Moscú, Rusia. Sí, pero finalmente no consigue conquistarla. La destruye, pero no consigue conquistarla. Rusia sale vencedor y expulsa a los nazis. ¿Sí? Vimos que eso era Operación Barbarossa. Paralelo con Ásculo, cuando Pirro vence a Roma. No, en ese sale vencedor Hitler. La de abajo. No. No, No. no. La hoja de invierno. Sí, Barbarroja La gana bajé Hitler. porque se expulsa. Hiciste. No, Barbarroja gana Hitler. ¿Gana Hitler? Ok, es por Ah, es Hitler, Claro. Hitler, Stalin. Es así. porque esta es una historia de Omega, esta es una historia de Alfa. Exacto, por eso. Por eso. Porque hay ambas historias, exactamente. Mayo. Ok. Pero Barbarossa era paralelo con Ásculo, ¿cierto? Sí. ¿Quién tiene? Y 1945 era. Benevento, exactamente, lo dijo Esteban, a 1945. Esa es la historia de quién, de la caída de Hitler. Me quedó claro por qué Barbarroja gana Hitler. ¿Te acuerdas que la historia de Alfa y Omega eran diferentes? No es por batallas, es por invasiones. Ah. Entonces, la invasión fue exitosa, fue un éxito. Por eso gana Hitler. No llegó, No llegó a su objetivo, pero la invasión fue un éxito. Claro. Al igual que en Polonia. Si vos sos estricto, decís no, es batalla, y en teoría Claro, en pero Polonia, esa hasta que él invade él Rusia, invade, pero igual lo que hace Hitler es contraatacar, lo que hace Stalin porque justo llega el invierno. Claro, pero Ahora déjale de hablar. Sí. No importa, porque no se cumple el objetivo de Hitler. Él no logra invadir Moscú por la llegada del invierno. O sea, no entiendo en qué punto gana. El tema es que el nuestro, Barbarossa, es rápido. Y en el nuestro tiene que ser un ataque del rey del sur al rey del norte y que gane el rey del sur. O sea, tiene que ser lo opuesto a Barbarossa. Porque una es alfa y la otra es omega. ¿Cuál es la pregunta puntual? Sí, sí. No, de cualquier manera, si uno es estricto y dice la invasión Barbarroja, la operación Barbarroja como invasión, es una victoria de Hitler, o sea, es indiscutible eso. Si después las batallas posteriores él las perdió y por eso fue contraatacado y por eso perdió la guerra, es un tema aparte. Pero la Barbarroja fue un Le éxito. hizo mucho daño a Stalin. O sea, Ganó tierras. ganó De eso mucho. se trata, o sea, Destruyó y mucho. ganó su esfera de influencia que era Polonia. Claro. O sea, ahí está la ventaja. No sabía eso. Pasa que he visto viendo eso y no es. No está así. Ok. Tal vez vamos Sí, a... yo estoy viendo. Vamos a... Tenemos Pirro en Pirro Macedonia. Tenemos Pirro invade Tesalia. ¿Sí? Ese queda paralelo. Tenemos Pirro invadiendo Tesalia. ¿Quién ganaba? El rey del norte. ¿Se acuerdan que Pirro atacaba al rey del sur? iba a atacar Tesalia, pero Demetrio subía y Pirro huía, se iba.
y después lo destruía, entraron en el país en Epiro. Tenemos al rey del sur, a Pirro, que iba a atacar Tesalia, pero finalmente Demetrio iba a vencerlo. Sí. Y la otra que era en Épiro, al lado, Ajá. era el rey, o sea, ¿Qué hace paralelo con esto? Voy a ir a Pirro en Italia. Tenemos Heraclea. Y en Heraclea, ¿quién ataca? Reino. Es el rey norte de Roma que va a atacar a Pirro, que no está preparado. Pero ¿quién va a ganar? El rey del sur. Pirro lo vence. Esa es la historia alfa del inicio de Pirro. Es la historia omega, del fin. La Segunda Guerra Mundial es la historia del inicio o del fin. ¿Es alfa o omega? Es alfa, ¿cierto? Entonces, lo que habíamos visto es que pasaba lo mismo que Pirro invadió Tesalia. Las alfas eran más semejantes de sí, dijimos, y las omega eran más semejantes de sí. Lo que tenemos ahí. es lo mismo que el alfa S. Estoy haciendo esto yo, me confundí, claro. Por eso Emma me ha dicho que. Estábamos viendo Barbarossa en realidad, Claro. esa de conflicto, mayo. En Macedonia, eso tenemos Demetrio invadiendo Epiro. ¿Sí? Demetrio, Rey del norte, el rey del norte. ataca al rey del sur y gana el rey del norte. Demetrio invade Epiro. Y tenemos que atacaba a Demetrio, el rey del norte, y va a atacar al rey del sur, Y ahí habíamos visto, Pirro. también Mati, ¿sí? habíamos visto justamente que, o sea, Épiro es lo mismo que Rusia, porque es la tierra, la nación del rey Pirro, que arrasa con Épiro, pero no conquista Épiro. O sea, no se queda con Épiro. Lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial de Barbarossa, o sea, arrasó con esa parte de Rusia, pero no conquistó Rusia. O sea, es lo mismo. Pero no dejó de ser una serie del rey del norte. ¿Menos? ¿Sí? Exactamente, ese era tal vez el punto más yendo al punto. Le pasaba lo mismo. La historia de Épiro, Demetrio entraba en Tesalia, la atravesaba de punta a punta, la destrozaba, pero no la conquistaba, se volvía después a Macedonia. De lo mismo que vemos en la operación Barbarossa. Tenemos a Hitler, que es el rey del norte, que va a entrar y arrasar con el rey del sur, con la Unión Soviética. Sí, aunque la vaya a destruir. Ese era loco. Bien. Me tomé mucho tiempo en esto. Es un repaso de lo que habíamos visto. Es bastante historia lo que hemos visto. Entonces, es normal que nos olvidemos algunos detalles, que no acordamos exactamente la lógica de cómo veníamos viendo los paralelos. Pero llegamos acá porque lo que queríamos ver ahora entonces es la batalla de Ipsos en la historia omega del rey del sur, que sería nuestra historia. ¿Sí? En la historia de Rusia versus Estados Unidos. ¿Qué? Eso voy a agarrar esto. Lo que tiene que pasar, ¿qué tiene que pasar en la batalla de Ipsos? Según ese patrón que aprendimos de la historia de alfa y omega. Tiene que haber una alianza. Tiene que haber una alianza entre quién y quién. De Demetrio y Pirro, rey del norte y rey del sur. Entre el rey del norte y el rey del sur contra unos aliados, ¿sí? ¿Cuántos eran los aliados? Eran 3. Contra 3 aliados. Eso es lo que necesitamos entender qué significa esa parábola para nuestro tiempo. Sabiendo que guerra no es guerra literal, sino que es un conflicto de información. Estamos a ver más qué significan esos símbolos de la historia de la batalla de Ipsos.
Entonces, si vamos a la batalla de Ipsos, para entender lo espiritual o simbólico, ¿qué necesitamos entender primero? Lo natural o literal, ¿sí? La batalla de Ipsos, literalmente, fue una batalla entre quién y quién. En la literal, Ajá. era Antígono y Demetrio, con Pirro como su general, contra Seleuco, Lisímaco y Casandro. Antígono, Demetrio, Más Pirro versus salió corísimo el los tres generales de Hamlet. Seleuco, Lisímaco y Casandro. Teníamos la alianza de Pirro con Demetrio. Pero de Pirro con Demetrio. Okay. Rey del norte versus un triple. Y rey del sur versus un triple enemigo como un pueblo, así como un pueblo. Bien. Vimos también que en la batalla de la Segunda Guerra Mundial existían dos frentes que Hitler tenía que pelear para conquistar el mundo. ¿Cuáles eran esos dos frentes? El oeste y el este. Exactamente, frente occidental y frente oriental. ¿Cuándo comenzó el frente occidental? Primero. En el 39. En 1939, ¿cierto? Su lucha contra Occidente es contra la Triple Alianza de Francia, Inglaterra y Polonia. Por la invasión de Polonia, unos días después, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Hitler. Sí. Ahí comienza la lucha en el frente occidental. La guerra en el frente oriental. ¿Cuándo comienza? 1941. Cuando comienza la guerra contra Rusia. ¿Sí? Entonces, la guerra en el frente occidental. Y la guerra contra Rusia comienza acá. En 1941, en el frente oriental. Tenemos esos dos frentes. Bien. Ahora también teníamos la información de que cada una de estas batallas había un método de guerra que había sido usado. ¿Cuál era? Elefantes. Hemos visto que lo que había determinado la victoria había sido el uso de elefantes. Y entendimos que ese nuevo modo de guerra, que para los romanos era algo nuevo que nunca se habían enfrentado, representa un nuevo modo de guerra en nuestra historia también. Ese nuevo modo de guerra que es lo que estuvimos viendo, la guerra de información. ¿Sí? Porque estamos en la era de la información. Okay. Entonces, las batallas de Ipso, Heraclea y Benevento se tienen que librar por medio de información, porque todas fueron libradas por elefantes que representan información, que representan la nueva forma de guerra. Bien. Muy bien. Antígono quería ir a conquistar Macedonia, sentarse en el trono. Entonces los tres aliados eran los únicos que se lo impedían en ese momento. Lo único que impedía que Antígono sea emperador del mundo, que él reunifique el imperio de Alejandro, eran esos tres aliados. Demetrio era su hijo y general. Pirro comenzó a luchar con Demetrio. Es el rey de Etolia, comenzó a luchar con Demetrio. Ok. Ahora quiero proponer lo siguiente. ¿Quién es el rey del norte en nuestro tiempo? Es Estados
Estados Unidos, y hemos estado viendo el principio de que un rey representa ¿qué? Un reino. Entonces, ¿quién es el rey del norte? El rey es Donald Trump. Tenemos al rey del norte, tiene que ser Donald Trump. ¿Y el rey del sur, quién es? Putin. Vladimir Putin. Tienen que encontrar una alianza entre ellos y van a liderar una guerra de información. Y es contra un triple enemigo. Quiero proponer que esta alianza es lo que los medios le llaman collusion en Estados Unidos. Es un tema que se ha agitado bastante desde el año 2016, cuando Donald Trump ganó las elecciones. La colusión entre Donald Trump y Vladimir Putin. O sea, una conspiración para que Donald Trump haga que gane las elecciones de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, lo que quiero proponer es que ese triple enemigo no representa otra cosa que los tres ramos de gobierno de los Estados Unidos, siendo el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Okay. Si vamos a la historia de Polonia, de la Segunda Guerra Mundial, teníamos ese triple enemigo: Francia, Inglaterra y Polonia. Algunos de ustedes fue conquistado en 1939. Polonia fue conquistado. Quiero sugerir que así Donald Trump ya conquistó el poder ejecutivo. En el año 2016, el poder ejecutivo lo tiene el presidente, básicamente. ¿Okay? Así como conquistó uno, por Polonia, en 2016, Donald Trump conquistó uno, que es el poder ejecutivo. ¿Y ese cuál podría haber sido Casandro? No. Acá, Casado no murió en esa batalla. Entonces no vemos esa información. No, ese convierte el rey del norte. Tendría que ser Seleuco. No murió ninguno de ellos tres. Entonces no vemos esa información solamente en esta línea. Necesitamos, De esa palabra no. exactamente, necesitamos ver esa línea para ver esa información. Acuérdense que cada línea nos da una nueva y diferente información. Repetir y enviar. Sí. Sí. Ok. Muy bien. Ok, pero hay alguien más en esta batalla. ¿Quién es? Es Antígono. ¿Ok? Antígono estaba al lado de Demetrio, ¿cierto? Voy a poner Antígono. ¿Quién más estaba en esa batalla? Tanto Antígono como Demetrio querían vencer al triple enemigo. Si el triple enemigo es el gobierno de los Estados Unidos, tiene que ser alguien más que quería conquistar el gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Tiene que ser alguien que, igual que Trump, quería el gobierno de los Estados Unidos. Hillary Clinton. ¿Qué? Hillary Clinton. Entonces quiero proponer que era su rival en las elecciones, Hillary Clinton. Acuérdense que estos son parábolas. A ver, las cosas no se ven exactamente como esperamos que se vieran. Entonces, pueden hacer preguntas. Si tienen preguntas para hacer o comentarios, háganlo para que yo pueda defender la forma en que sepa. Pero esta es la propuesta que estoy haciendo.
¿Quién sería Hillary Clinton? Antígono. Antígono significa, el nombre Antígono. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo parábola vimos que el nombre de los personajes, los profetas, etc., es importante, es relevante, tiene siempre un significado? La Biblia, los nombres tienen significados y tienen que ver con su vida o su misión, con el rol que juegan. El nombre de Antígono significa como el ancestro. Antígono es como el ancestro. ¿En qué Antígono era como quién? Mencionamos. Como Alejandro. Era como Alejandro. Antígono Como Suso. era el último general de Alejandro. Falta la voz. Era el último general de Alejandro que quería reconstruir el imperio de Alejandro. Si ustedes estudian sobre la historia de Antígono, sobre las 4 guerras de los Diádocos, le va a decir la historia que él era la última esperanza de que el imperio de Alejandro sea reunificado. Exactamente. La última esperanza, porque lo único que querían estos tres era, dividirse el imperio. Querían ser reyes todos. El último que quería realmente ser el emperador y continuar con lo que Alejandro había hecho era Antígono. Y interesante que su nombre es como su ancestro. Él quería seguir con la línea, con la misma ideología, con la misma propósito que Alejandro Magno tenía, ¿sí? El fundador del imperio griego. Si me permiten decirlo así, sé que no es tan exacto. Ok. ¿Saben Demetrio significa? Demetrio significa, viene de la palabra Demeter, es una diosa. Es una diosa griega, ¿saben de qué? De la cosecha. Es una diosa de la cosecha. ¿Por qué esto es importante o relevante para nosotros? ¿Han estudiado el modelo de agricultura? ¿Alguien acá? Es un modelo que se presenta de diferentes maneras en la Biblia. La Biblia habla sobre la cosecha. Apocalipsis 14 tal vez el capítulo más importante para el adventismo, junto con Daniel 8. Después los 3 ángeles, dice que ve un ángel que tiene que dar la mano. Una hoz aguda. Y lo que tiene que hacer es meter la hoz en la tierra y cosecharla o vendimiarla. ¿Sí? Sabemos que eso es la historia del fin de la tierra. ¿Sí? Después de los 3 ángeles viene el fin de la tierra, viene Cristo con una hoz a cosechar la tierra. Entonces cosecha, aunque no hayan hecho los estudios de agricultura, del modelo de agricultura, ustedes saben que tiene que ver con el fin del mundo. Apocalipsis 14, simplemente puedo mostrarles eso. Ahora Jesús también dice las parábolas, ¿se acuerdan? Cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, que el trigo son los hijos del malo, los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del malo, la siega es el fin del mundo, o del siglo, ¿sí? Los segadores son los ángeles, etc. La cosecha, la siega es el fin del mundo. Entonces, uno es como su ancestro, el otro es como el Dios de la cosecha, así que yo sugiero que eso está conectado con el fin del mundo. Estoy diciendo que esto es, Donald Trump es ese que trae el fin del mundo, va a traer la crisis que lleva el mundo a su fin. ¿Por qué Donald Trump lleva el mundo a su fin? Porque trae la ley dominical. Porque hemos estudiado que Trump es el presidente que va a traer la ley dominical, obviamente. Segundo, cualquiera, hasta periodistas seculares de Estados Unidos, bromean con eso, hagan ese tipo de cosas, diciendo que es el último presidente de los Estados Unidos,
¿sí? Michael Moore hizo hace poco un documental hablando de 9 de noviembre se llama, 11/9 se llama el documental de él, donde él en el tráiler al final dice: señoras y señores, el último presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Querés que lo compartan? También, agradezco. Bien. Está con subtítulos. No solamente él, no solamente Michael Moore. Me acuerdo cuando estaban en campaña, Hillary y Donald Trump estaban bien cerca de las elecciones en 2016. Y Hillary dijo algo así como: yo soy la última cosa que hay entre ustedes y el apocalipsis. Claro que yo no tenía idea de exactamente lo que estaba diciendo, de la importancia de lo que estaba diciendo. Pero lo que está queriendo decir es: si este tipo gana, se va todo al tacho, va todo mal. Si ustedes se fijan, los periódicos serios de Estados Unidos, como CNN, BBC, Washington Post, ¿sí? New York Times, todos se dan cuenta que el Estados Unidos como se fundó, como fue conocido hasta acá, se está yendo. Donald Trump está llevando cada vez más cerca a la unión de la Iglesia y el Estado. Cada vez más cerca. Si ustedes ven, él hace campañas para abolir leyes la permisión que ya hay sobre el aborto en Estados Unidos. Sus argumentos son plenamente religiosos. Sus argumentos son: Dios creó al hombre, nadie tiene derecho de no matarás, dice. ¿Sí? Eso, si ustedes piensan que está bien, está totalmente mal. Un presidente de los Estados Unidos no tiene que tener nada que ver con religión y mezclarlo con política. Entonces estaba viendo un video de un chico que ponía los porcentajes de quienes votaron a Trump. Y ponía entre los protestantes, el 58% de los protestantes votó a Trump en Estados Unidos. Y el 52% de los católicos votó a Trump. Hace poco vi un video escalofriante donde Trump habla de los evangélicos, el representante dice que nunca los va a decepcionar. Dice que está gobernando para ellos. Y es un video hecho por evangélicos y donde ellos muestran cómo ellos creen que Trump es alguien elegido por Dios para llevar al país a donde tiene que estar. ¿Sí? ¿Dónde ellos creen que tiene que estar el país? En unión de la Iglesia y del Estado. Eso es lo que ellos creen. Que el gobierno lleve la moralidad cristiana a las leyes. ¿Sí? Que acabe con la corrupción, Sodoma y Gomorra, que trajo Obama al aprobar el matrimonio homosexual y todo ese tipo de cosas que hay en Estados Unidos. El gobierno no tiene que legislar a favor de ninguna religión. El gobierno, especialmente Estados Unidos, fue creado por Dios con dos principios, que en Apocalipsis 13 son representados por dos cuernos. ¿Cuáles son esos dos principios? Republicanismo y protestantismo. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué significa republicanismo? Un gobierno que está pensado para defender a las minorías. Ok. Y el respeto a la libertad de las personas. ¿Hay media otra cosa? Un gobierno sin rey. Gobierno sin rey. El conflicto de los siglos tiene citas bien interesantes cuando comentas sobre eso. Un gobierno sin rey. ¿Y sin qué más? Sin rey y sin papa. Esa es, exactamente, esa está del otro lado, ¿cierto? Básicamente, hay una cita muy interesante del conflicto de los siglos. Si alguien puede buscarla, ¿sabes? Esteban, y que me ayuda a encontrar las citas. O alguien, que cualquiera me puede ayudar. Donde Nene White comenta sobre eso, que lo que querían hacer es que un gobierno sin rey y sin papa. Ese es el fundador de la libertad religiosa, Roger Williams. Roger Williams, exactamente. El lenguaje lo cita en el conflicto de los siglos. El republicanismo es básicamente un gobierno donde cada porción de la población tenga respetada
su conciencia, que defiende a las minorías, como me dijeron ahí. Tiene que ver con la libertad de conciencia. Libertad política. ¿Sí? Libertad política. Puede ser CS 298.1, creo. Ok, déjame ver si sí. Fíjate si es. Ok. Roger Williams Ujú. crea un estado que se llamó Rhode Island, que es el primer estado moderno donde el estado no tenía rey y la religión no tenía papa. Muy bien. Exactamente. Muchas gracias. No es ese, es otro que yo quiero. Creo que ese que habla del protestantismo y el republicanismo. Hablando de contar de los dos cuernos. ¿Sí? Dale, Esteban, haciendo tuyo. Bien. ¿Será CS436.1? Sí. Se va a encontrar justo. Está en conflicto de los siglos 436.1. Dice lo siguiente: y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Okay. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Ella dice primero entonces libertad civil y religiosa. Voy a ponerle así. Libertad civil y libertad religiosa. Por eso tiene que estar dando estos dos principios. Entonces se preguntan qué significa eso. Ella va a hacer qué? Repetir y ampliar. Sí, sí. Igual es interesante porque capaz que uno cuando lee protestantismo puede pensar en solamente la religión protestante, pero Exacto. la idea original del protestantismo era cada uno tiene la libertad de creer en ese sentido. Exactamente. Por eso me sale esta cita. Porque uno puede pensar que Estados Unidos es un país protestante porque el protestantismo es parte de su principio de la Constitución. Estados Unidos no es un país protestante. Estados Unidos fue creado para que no haya una religión que domine a las otras. ¿Sí? Ese es el principio de la Constitución de Estados Unidos. No es un país protestante, no es una nación cristiana Estados Unidos. Es una nación secular que no impone la religión a nadie. ¿Sí? Para eso Dios lo levantó. Dice, poco más abajo. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según lo dictado de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿Ok? Eso, ¿puedo decir algo? Sí. Eso es muy interesante porque Elena igual está diciendo acá que estos principios son el secreto de su poder y prosperidad. Y es re loco porque Donald Trump está el famoso MAGA, que hacer América grande otra vez, y es como que lo que en realidad está diciendo es: voy a unir la iglesia con el Estado y básicamente voy a destrozar el país. Porque, o sea, está yendo en contra de lo que Elena está diciendo de que... Ahí está. Una frase que acaba de mencionar Emma, que Donald Trump también usó en su campaña, es hacer América grande otra vez. Es una frase que comenzó a usar repetidamente. Y a la gente le encanta también, hizo generó mucho aceptación en los Estados Unidos. De alguna manera, lo que él propone, él vende la idea de que es hacer América grande otra vez. ¿Grande otra vez como cuándo? Porque la Constitución, desde sus inicios, no era para nada, América no era para nada lo que está proponiendo hacer.
esa legislación de unión de iglesia y Estado, de expulsar a los extranjeros fuera, ¿sí? de ser discriminación a las minorías como LGBT, transexual, que significa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, o opresión a las mujeres, poniendo leyes de opresión a las mujeres, existe bastante. No tiene nada que ver con el principio de la Constitución de Estados Unidos. Aunque él quiera hacer vender como que sí, como que eso es los principios cristianos de la raíz de los Estados Unidos, es lo opuesto, es completamente lo opuesto. Estados Unidos fue un país creado por inmigrantes, por las minorías que habían sido oprimidas en Europa, y los principios de la separación de iglesia y de Estado. ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué es tan relevante esto? Vimos que Demetrio tiene que ver con cosecha, y Donald Trump está llevando al mundo a su fin con la crisis de la unión de la iglesia y del Estado y la presión de las minorías, que le llamamos decreto dominical. Pero existe otro personaje que es Antígono, y Antígono es como su ancestro. El ancestro, ustedes me dijeron que era Alejandro, pero si vamos a Estados Unidos, el ancestro no es Alejandro. ¿Quién podríamos decir que es? Podríamos decir que es Rogers, como nos dijo el hermano allá atrás, o también Washington, ¿sí? Los padres de la Constitución de los Estados Unidos, los padres del levantamiento de la nación de Estados Unidos, que tiene que ver con ese principio del republicanismo. Vamos a poner a Washington como un símbolo. No voy a poner solamente, lo voy a mencionar. Quiero proponer que esa persona que era como su ancestro, como los ancestros de Estados Unidos, es Hillary Clinton. Hillary Clinton, no estoy diciendo que era una santa, ni que era buena, ni nada por el estilo, ¿sí? Como persona no me estoy refiriendo, está hablando de un aspecto profético. Iba a continuar con la presidencia que Obama había estado llevando adelante, ¿sí? Demócratas, republicanos. El Partido Demócrata había comenzado a aprobar leyes en favor de la separación de la Iglesia y de Estado y del apoyo a las minorías. Por ejemplo, en 2015 aprobó el matrimonio igualitario, que todavía nos escandalizó tal vez, y si esto es una señal del fin de los tiempos, estamos igual a Sodoma y Gomorra, perdón. Y era todo lo contrario. Y en realidad, esa idea viene solamente por no entender cuáles son los principios de la Constitución de Estados Unidos. Y qué es lo que Dios quiere, que Estados Unidos sea de hecho una nación que proteja los derechos de las minorías. Hay un caso muy similar en la Biblia, que uno lo puede ver estudiando el libro Hechos de los Apóstoles. Elena White básicamente da a conocer que uno de los principales motivos por los cuales Antioquía de Siria fue una de las principales capitales misioneras de la época para el cristianismo era porque era una ciudad que respetaba la libertad de todas las personas. Era una ciudad totalmente apóstata en lo que uno pueda verlo moralmente hablando, pero era el lugar ideal para que creciera el cristianismo. Okay. Interesante. Entonces lo que estoy diciendo es que el gobierno de Barack Obama y las propuestas que Hillary Clinton también estaba poniendo eran buenas en el sentido de que eran en pro de la libertad religiosa y libertad civil, en pro de cumplir el propósito, el rol profético que Dios quería darle a Estados Unidos. Y estoy diciendo que como Antígono era la última esperanza de reunificar el reino de Alejandro, de seguir por el camino que Alejandro había dado. Hillary Clinton era la última esperanza de los Estados Unidos para continuar siendo la nación republicana que siempre fue. ¿Sí? Ahora, solamente para terminar, mañana continuamos hablando un poco más de esto y discutimos, quién sabe qué piensan ustedes. Antígono tenía un nombre, un apodo, que era Monoftalmos. Monoftalmos significa básicamente un ojo, que tiene solamente un ojo. Antígono había perdido un ojo en una guerra, en una antigua batalla.
Cuando llega la batalla de Ipsos, por cierto, es en el año 301 a.C., cuando llega Seleuco con los elefantes y se para Demetrio y Antígono, la historia dice que una flecha cayó primeramente en su ojo, le dieron una flecha en el ojo y quedó sin los dos ojos antes de que lo mataran. ¿Sí? En la batalla de Ipsos perdió el segundo ojo. Quiero proponer que los ojos son un símbolo de los cuernos de Estados Unidos. Porque viene igual con cuenta en el conflicto de los siglos que la historia milerita, ¿qué pasó con el protestantismo? O sea, dice cayó Babilonia, se cumplió con la iglesia, las iglesias protestantes de Estados Unidos cuando rechazaron el mensaje de los tres ángeles. Okay. En 1844 cayó el cuerno protestante. El cuerno fue quebrado. Lo que quiero sugerir es que en 2016 tenemos una caída del republicanismo en Estados Unidos. Cuando Donald Trump comenzó y va a llevar hasta el fin, trayendo la completa quiebra de la Constitución. Okay. Vamos a cerrar por acá entonces. Mañana continuamos. Si tienen preguntas, acuérdense, no se olviden, anóteselas. Y mañana discutimos un poco sobre qué piensan de esto. Vamos a orar.